Llega el mediodía. En Mañanas Blue le contamos lo que es noticia en Colombia y el mundo. Dirige Camila Zuluaga. Y es viernes 13 de febrero y las noticias se siguen moviendo mucho en Colombia. Empecemos con los titulares hasta ahora. Slobodan Wilches. Camila, muy buenas tardes. Mucha atención que el gobierno nacional anuncia que interpondrá un recurso de reposición tras la decisión del Consejo de Estado que suspendió el decreto con el incremento del 26% del salario mínimo. Las centrales obreras rechazan la decisión del Consejo de Estado y le piden al gobierno no modificar la cifra de incremento del salario. El exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, hace un llamado a la calma tras la decisión del Consejo de Estado sobre el salario mínimo y pide al gobierno rigurosidad técnica al presentar los nuevos decretos. Y la ONU alerta que en Colombia hay más de 7 millones de personas desplazadas y anuncia acompañamiento a entidades estatales y regionales para enfrentar esta problemática. Las autoridades reportan el cierre y restricciones en vías de Nariño, Córdoba, Magdalena y la región del Urabá por cuenta de la ola invernal. Y en medio de la emergencia por las lluvias en el Urabá, autoridades confirman casi 20 casos de dengue solo en el municipio de Necoclí. En deportes, el jugador de la selección Colombia, John Arias, aterrizó en Brasil para unirse a entrenamientos con el Palmeiras. Y en noticias internacionales, Estados Unidos levanta las sanciones al petróleo venezolano, dando vía libre a grandes petroleras a operar en el vecino país. Es noticia en Colombia. Y la noticia en Colombia a esta hora, la más importante del día, tiene que ver con que el gobierno va a interponer un recurso de reposición tras la decisión del Consejo de Estado que suspendió los efectos del decreto sobre el aumento del salario mínimo. Mateo Piñeros. Sí, Camila, buenas tardes para usted, para todos los oyentes. Pues lo que ha determinado el Consejo de Estado es una medida cautelar, una suspensión provisional de los efectos de ese decreto que aumentó para el 2026 el salario mínimo en un 23%. Van a revisar algunos temas tanto técnicos como legales relacionados con la inflación, la productividad y el crecimiento económico. Lo que ha dicho el ministro del Interior, Armando Benedetti, es que esta es una medida política que además beneficia al sector político del presidente Gustavo Petro para las elecciones, lo ha reconocido el ministro del Interior. Sin embargo, también anunció que presentarán un recurso y que le explicarán al Consejo de Estado con más detalle las razones para presentar este decreto con el fin de que sea reversada esta decisión. Esto fue lo que dijo. Ustedes tranquilo que el gobierno de Petro pondrá un recurso de reposición ante la medida del Consejo de Estado. Se va a fundamentar otra vez los factores por los cuales el Consejo de Estado lo tumbó y el 28 de febrero usted va a recibir otra vez su salario mínimo aumentado en un 23%. El gobierno va a responder, le va a cumplir y va a hacer lo necesario para que los pobres siempre estén bien. El presidente Gustavo Petro también se refirió a este tema en las últimas horas. Asegura que el decreto del salario mínimo vital es ordenado por la Constitución y que ese decreto para el 2026 cumple con todos los criterios económicos. Mateo, una duda que tienen los miembros de los gremios y que se sientan en la mesa de concertación después de ese trino del presidente Gustavo Petro de que va a sentarse nuevamente a concertar. ¿Sabemos quiénes estarán invitados o no han aclarado eso desde la Casa de Nariño? Camila, es que el presidente Gustavo Petro, digamos, en el trino da dos mensajes, porque él dice: respeto la decisión del Consejo de Estado, pero este decreto cumple con los criterios técnicos y por eso el decreto transitorio que pide el magistrado pues será el mismo, es lo que dice él de alguna manera. Digamos que no da luces de que va a hacer grandes cambios sobre el decreto ya expedido. Habrá que esperar también que el ministro Sanguino pues convoque a esa mesa y ver a quiénes exactamente va a llamar para revisar este tema, pero la posición del gobierno, Camila, hasta el momento es mantenerse en que ese decreto es constitucional y que cumple con los criterios del salario mínimo vital. Va a pasar lo mismo, Camila, como ocurrió ya la primera vez. Convoca a la mesa de concertación y pues va a sacar... Por protocolo y va a sacar otra cifra. La pregunta es, ¿los empresarios van a asistir o no van a asistir? Esa es la gran pregunta. Es noticia política. Por supuesto, las reacciones políticas, Andrés Carmona, ante esta importante decisión del Consejo de Estado sobre el salario mínimo. Así es, Slobodan. Comencemos por los sectores cercanos al gobierno de Gustavo Petro, quienes no reciben con agrado esta suspensión provisional del Consejo de Estado del decreto de salario mínimo. Consideran esto un ataque a los trabajadores y ya incluso hablan de convocatoria a movilizaciones. Escuchemos al representante de la Cámara por el Pacto Histórico, Alejandro Toro.
Pero ¿qué tanto daño le hicieron los obreros y obreras de este país a los magistrados y a los congresistas que los tratan como basura? Necesitamos ir a las calles. Magistrados que ganan 50, 60 millones de pesos, congresistas que ganan salarios millonarios, hoy le prohíben una vida digna a los trabajadores de este país. Al otro lado de las posiciones políticas está la representante de la Cámara, Catherine Miranda. Considera que el gobierno estaba avisado de los riesgos que corría este decreto de salario mínimo, este aumento exagerado. Escuchemos a la representante Miranda. Gustavo Petro se burló de los colombianos. Él sabía que no podía decretar un aumento del 23% del salario mínimo sin un sustento técnico ni legal. Y aún así lo hizo. Lo hizo en plena época electoral para vender una ilusión, para ganar aplausos, para engañar a la gente. Hoy el Consejo de Estado le recuerda que el país no se gobierna con populismos baratos. Lo que sí esperan los diferentes sectores es que el gobierno dé las especificaciones técnicas de este decreto y que en ningún caso se afecte el ingreso de los trabajadores. Pero hay algo importante frente al primer representante que usted traía, Andrés, sí, es representante, y no se nos olvide que a los congresistas se les sube lo que sube el salario mínimo, ¿no? ¿No sube el 23% del aumento del salario? No, señora, yo le explico cómo funciona. El aumento del salario de los congresistas funciona a través de una certificación que entrega la Contraloría General de la República haciendo un ponderado de los aumentos de todos los funcionarios públicos. Eso es más o menos en el mes de junio que sale esa certificación, y hacia el mes de octubre es que se da el aumento del salario de los congresistas. ¿Y no va por alrededor del tema del salario mínimo nunca? No necesariamente. Implica los aumentos de los funcionarios, y recuerde que muchos de estos aumentos se hacen, por ejemplo, con concertaciones con sindicatos o con las propias entidades. Ah, bueno, buen dato, 12 del día, 7 minutos, pero sigamos entonces con la noticia de hoy. Las centrales obreras, la CUT y la USO están rechazando la decisión del Consejo de Estado de suspender temporalmente el decreto que fijaba el aumento del salario mínimo. Los sindicatos aseguran que esa es una decisión arbitraria y que el presidente tiene la facultad de expedir un nuevo decreto sin necesidad de cambiar el valor del aumento. Alejandra Bello. La Unión Sindical Obrera, sindicato de Ecopetrol, rechazó la decisión del Consejo de Estado de suspender de manera provisional el decreto que fijaba un aumento del 23% en el salario mínimo para 2026. Desde la USO advirtieron que la medida genera incertidumbre jurídica y pone en riesgo la garantía del salario mínimo vital y móvil para millones de trabajadores. Pero según ellos no se puede desconocer los derechos laborales ya reconocidos, especialmente en un país con altos niveles de desigualdad. Por su parte, la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, también rechazó la decisión del Consejo de Estado y la calificó como un acto de injusticia social. El gremio pidió al presidente Gustavo Petro expedir un nuevo decreto en las mismas condiciones y convocar a una movilización nacional en defensa del aumento salarial, argumentando que el gobierno tiene facultades constitucionales para hacerlo. Fabio Arias, presidente de la CUT. Es un acto de injusticia social, de mezquindad empresarial, de que los más poderosos y ricos de Colombia, emparentados en este momento con los magistrados del Consejo de Estado, que se ganan más de 40 millones, estén atentando contra un acto de justicia social al quererle quitar 2 millones de pesos a los trabajadores colombianos. La USO le pidió al presidente que el nuevo aumento sea superior al que ya estaba establecido. Sin embargo, de acuerdo con el fallo, el nuevo decreto definiría un salario mínimo transitorio que regiría desde la próxima semana y se mantendría hasta que el Consejo de Estado tome una decisión definitiva. Por su parte, el exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, está haciendo un llamado a la calma ante esta decisión del Consejo de Estado sobre el salario mínimo y pide al gobierno nacional rigurosidad técnica, dice él, al presentar el nuevo decreto. Laura Olarte. El exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, aseguró que la reciente decisión del Consejo de Estado no cambia en absoluto el aumento del 23,7% del salario mínimo que comenzó a regir desde enero de 2026. Según explicó, el auto no tumba el incremento ni lo declara inconstitucional, simplemente le exige al gobierno mayor rigor técnico en la forma como justificó ese ajuste, según lo que menciona el exministro de Hacienda. Además, señaló que lo que se está pidiendo es demostrar que el aumento cumple con los parámetros establecidos en la Ley 278 de 1996, es decir, que esté sustentado en variables como la inflación, la productividad, el crecimiento del Producto Interno Bruto, la contribución de los salarios al ingreso nacional y otros criterios constitucionales, entre ellos el concepto del salario vital, que fue uno de los principales argumentos del gobierno para fijar el incremento. Esto fue lo que dijo el exministro de Hacienda, José Manuel
Manuel Restrepo. Lo que muy seguramente va a suceder es que el gobierno ratificará el aumento, justificará bien el concepto de salario vital y finalmente el Consejo de Estado terminará aceptando dicho aumento. Lo que sí puede suceder es que el gobierno capitalice esto para hacer campaña electoral. Que el gobierno ratifique el aumento, presente una justificación técnica más sólida y que el Consejo de Estado termine avalando la medida es lo que puede ocurrir en los próximos días. Está pasando en Colombia. En estos momentos, a las 12 del día, 11 minutos, en Colombia hay 31 cierres en las vías del país, 25 parciales y 6 de ellos totales en los departamentos de Nariño, Córdoba, Magdalena y la región de Urabá por cuenta de la ola invernal, según confirmó la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional. Felipe García. Son 6 cierres totales en vías importantes del país por cuenta de la ola invernal, los fuertes aguaceros que se han registrado en los últimos días, según informó la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía. El primero es en el departamento de Nariño, en Tangua, la vía Rumichaca-Pasto, que presenta pérdida total de la banca. Como vía alterna, la Dirección de Tránsito y Transporte está recomendando la vía Pasto y Piales. En el Urabá, en Antioquia, la vía Necoclí-Arboletes, no hay vía alterna y esto es por afectación en el puente Milatos. También en esa misma región del país, la vía Arboletes-San Juan en el kilómetro 63 más 850 por una afectación en la cabecera del puente. Tampoco hay vía alterna en esa región del país. En Córdoba, por supuesto, la vía Puerto Rey-Montería en el kilómetro 19 con 350 por la fractura del puente Jalisco. Como vía alterna, las autoridades están recomendando la vía Medellín, Caucasia, Planeta Rica y Montería. También en el departamento de Córdoba, a la altura de Lorica, la vía Tuchín-Momil por cuenta de la caída de un puente sobre el arroyo Ejem. Vía alterna no hay en esa zona del país. Y en el departamento del Magdalena, la vía Santa Marta-Palomino en el kilómetro 37 más 700 como consecuencia del colapso del puente Mendiguaca. Y como vía alterna, las autoridades están recomendando la zona bananera, Fundación Bosconia y Valledupar. Eso lo anunció el nuevo director de Tránsito y Transporte de la Policía, el coronel Jair Parra. 12 del día, 13 minutos. Gracias, Felipe. Entre tanto, en el edificio de la Gobernación del Quindío y la Diócesis de Armenia se están recogiendo ayudas para los damnificados por el invierno en el departamento de Córdoba. Nelson Murillo. Además del edificio de la Gobernación, en las 56 parroquias de la Diócesis de Armenia y en las comunidades religiosas asentadas en este territorio. Sobre la jornada de recolección de ayudas se refirió el padre José Valmore Cañola, director del Banco de Alimentos de la Diócesis de Armenia. Le pedimos, por favor, a todos que se acerquen a las parroquias a llevar alimentos no perecederos, cobijas, ropa en buen estado para hacerles llegar desde nuestro departamento del Quindío y desde la iglesia particular de Armenia este detalle a estas personas. Entre tanto, debido a la lluvia, las autoridades de prevención de desastres en el Quindío están en alerta ante la probabilidad de deslizamientos en los 12 municipios de este departamento cafetero. 12 del día, 14 minutos. Colombia registra más de 7 millones de personas en situación de desplazamiento interno, mientras que otras 3 millones son refugiadas y migrantes venezolanos. Las cifras hacen parte de un informe elaborado por una misión de acompañamiento de la ONU que visitó Colombia. Jessica Gutiérrez. La Organización de las Naciones Unidas anunció el acompañamiento a Colombia en la implementación de soluciones para la población en situación de desplazamiento interno. Esto tras la visita de una delegación de representantes del sistema internacional que sostuvo reuniones con autoridades y comunidades en varias ciudades del país, pues según la información presentada durante la visita, en Colombia hay más de 7 millones de personas en situación de desplazamiento interno y cerca de 3 millones de refugiados y migrantes venezolanos. La delegación señaló que la respuesta requiere medidas que superen la atención de emergencia e incluyan acciones orientadas al acceso a vivienda, empleo y servicios básicos. Las soluciones planteadas buscan que las personas desplazadas puedan estabilizar sus condiciones de vida mediante el retorno a sus lugares de origen, la ubicación en otras zonas del país o la integración en los territorios donde residen. Estas acciones incluyen programas de vivienda, educación, atención en salud y acceso a medios de subsistencia. Es noticia en Antioquia. Y en medio de las emergencias por las lluvias en la región del Urabá, autoridades confirman casi 20 casos de dengue
solo hablando del municipio de Necoclí. Héctor David Santamaría en Medellín. Con la disminución en los niveles de aguas, pero también al mismo tiempo la falta de medidas de salubridad, los riesgos por brotes de diferentes enfermedades aumentan y en medio de la llegada de miles de vacunas y toldillos se siguen reportando casos. Según Amparo Sabogal, coordinadora de vigilancia de la Secretaría de Salud de Antioquia, son 19 casos los confirmados solo en el municipio de Necoclí. Por eso ya indicó que se implementan algunas medidas. Dentro de las actividades que se han venido realizando se han entregado toldillos, también se va a iniciar una búsqueda activa comunitaria de sintomáticos. Las zonas inundadas favorecen el brote de dengue porque el agua acumulada genera condiciones ideales para la proliferación de vectores de esta enfermedad. Cuando la vida pide más internet, póngale la fibra. Se viene el Mundial. Faltan 118 días para la Copa del Mundo. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. Lo que es noticia en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga. En Mañanas Blue le contamos lo que es noticia en Colombia y el mundo. Dirige Camila Zuluaga. Y seguimos con las noticias, 12 del día, 17 minutos. Y la noticia en el mundo tiene que ver con que Estados Unidos levanta las sanciones al petróleo venezolano, dando vía libre a grandes petroleras a operar en el vecino país. César Moreno. En el mundo, la Oficina de Control de Activos Extranjeros de los Estados Unidos, la OFAC, acaba de emitir una licencia que autoriza las transacciones relacionadas con operaciones del sector petrolero o gasístico en Venezuela a 5 multinacionales petroleras. Las 5 beneficiarias son la estadounidense Chevron, la italiana Eni, la española Repsol y las británicas BP y Shell. Todas las transacciones de esas compañías que tengan que ver con el sector petrolero venezolano quedan autorizadas, así como los contratos para nuevas inversiones en el sector del petróleo y el gas para todas las compañías interesadas en abrir negocios en Venezuela, dice este comunicado de la OFAC. Estas licencias van a suponer un terremoto en el sector petrolero internacional, porque Venezuela es el país que más y mejores reservas de crudo tiene en el mundo. Paralelo a esto, Estados Unidos anunció una inversión de más de $100 millones para modernizar las plantas operativas de la multinacional Chevron que operan allí, en Venezuela. El objetivo de la inversión es duplicar la capacidad productiva de las instalaciones en un plazo de 12 a 18 meses y quintuplicarla en 5 años. Los acuerdos impuestos a Caracas por el gobierno de Donald Trump y la emisión de nuevas licencias de producción para empresas y contratistas internacionales que también benefician a la estatal PDVSA y el capital nacional pueden poner la producción local de petróleo en 1.3 millones de barriles para finales de este mismo año. Es noticia deportiva. Y la noticia deportiva la tiene el volante de la selección Colombia, John Arias, que aterrizó en Brasil para unirse a los entrenamientos con el Palmeiras. Juan Guillermo Gómez, muy buenas tardes. Así es, Slobodan. John Arias ya está en Brasil. El extremo colombiano arribó en las últimas horas a Sao Paulo para sumarse oficialmente al Palmeiras, club que realizó una fuerte inversión cercana a los 25 millones de euros por sus derechos deportivos. El Verdado le dio una bienvenida muy especial en las redes sociales del equipo, publicando una imagen del jugador junto a su pareja y a su hija, todos luciendo la camiseta del Palmeiras, acompañada del siguiente mensaje: los nuevos miembros de la familia Palmeiras. John Arias será presentado frente a los medios de comunicación aproximadamente en 1 hora y podrá debutar este domingo frente a Guaraní por la jornada 8 del torneo paulista. Es tendencia en Colombia. Doce del día, 19 minutos. Y es que además del debate por el salario mínimo, hay otro tema que también es tendencia en las redes sociales hoy en Colombia, y es precisamente el lanzamiento de esta canción, Con el Corazón, que es la canción póstuma de Jason Jiménez junto a Maluma, que se estrenó ayer 12 de febrero. Carolina Cárdenas.
Buenas tardes, Camila. Así es. Hoy en tendencia es el lanzamiento de Con el Corazón, la canción de Jason Jiménez junto a Maluma, una colaboración póstuma y un homenaje a la trayectoria del artista de música popular. El sencillo, estrenado el 12 de febrero de 2026, fue grabado semanas antes de la muerte de Jason Jiménez, que fue el 10 de enero del 2026 en un accidente en Paipa, Boyacá. El videoclip incluye escenas inéditas del estudio y momentos que reflejan la cercanía entre ambos artistas. Además, al finalizar el video, Maluma añade una dedicatoria emocional a Jason, un mensaje que dice, abro comillas, que tu música viva siempre, amigo mío, acompañado por una fotografía histórica de los dos artistas. Asimismo, se incluyen condolencias y reconocimiento a quienes fallecieron en el accidente. Por otro lado, en redes sociales escribió, ¿cómo te extrañamos, hermano? Este era nuestro sueño y el jueves lo hacemos realidad, refiriéndose al lanzamiento de la canción que siempre habían querido publicar juntos. Estas palabras reflejan no solo la amistad entre ambos artistas, sino también el profundo impacto de la pérdida que Jason ha tenido en él y en todos los fans. Y esta canción seguramente va a ser